va y se corre. Ahí está. Bien, entonces, por favor díganme o escríbanme en la escala de pinturas célebres que ven aquí, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Abran su micrófono y comenten, por favor. ¿Cómo se siente el día de hoy? Yo me siento como el número 7. Así ya ando ahorita jueves, así como que ya no hay ni para dónde hacerme de tantas cosas que hay que hacer. Pero bueno. Maestra Aurora, maestro Luis, maestra Giselle, maestra Isabel. ¿En qué número se encuentra? Yo me siento como el 8. Como el 8. Ah, profesor, ¿por qué será? Porque estoy tomando un agua de limón. Ah, qué rico, qué rico. Súper. No, yo aquí estoy con el cafecito, mire, le estoy haciendo, pero para quitarme esa mirada que tengo como el 7, ¿no? Que ya no, ya quiero bajar de la nube ahorita. ¿Quién más? La maestra Giselle, la maestra Isabel, si quieren expresarlo ahí en el chat, por favor. Díganos cómo se sienten. Profe, yo me siento como el número 1. ¿Como el número 1? Asustada. ¿Sí? Sí, ya imprimí las lecturas que nos compartió. Ajá. Y de ver toda la información, ajá, me siento como el 1. No, no se preocupe. Tenemos todavía mucho tiempo, recuerden, y lo que hicimos con las lecturas, bueno, es tratarlas de dosificar. Estamos trabajando también antes bueno, la maestra de Giselle dice que se encuentra como el 6, ya bien cansada, ¿no? Y bueno, vamos a trabajar la maestra Vera y su servidor también en hacer estas lecturas. Vamos a buscar la manera, ya estamos viendo la manera de convertirlas a audiolibros, para que también dentro de la aplicación, pues quien quiera ir ahí en su carro, en el traslado, pues pueda conectar su teléfono al carro, al auxiliar, y que pueda ir escuchando pues las lecturas correspondientes a alguna temática, ¿sale? Maestra Aurora, ¿tú cómo te sientes? Yo como el número 1. Ah, es la número 1. Es que no te veía. Estaba viendo acá la maestra Giselle. Bueno, entonces, ahora fíjense bien. Ahora, en la modalidad del Baester, ¿cómo te sientes? En la escala del Baester, ¿cómo te sientes? Del Baester Gordillo. El maestro Luis se debe sentir como el 8, ¿no? Como que está muy parecida a la copita, así como que está disfrutando. La maestra Aurora se debe sentir como el 4, porque bueno, estaba asustada y pues ahorita ya está rezando para que todo le salga bien y se aprenda todo lo que tiene que estudiar, ¿no? Yo ya estoy como el 6, ya hago viscos, la verdad, yo ya estoy viendo viscos, así como que un ojo para un lado, otro para el otro. Creo yo que todos estamos en el 4 rezándole al mejor santo para que nos vaya bien. A San Usicán, maestro. Sí. A San Usicán hay que encomendarnos. Sí, tiene razón. Ok, bueno, pues vamos a continuar, ¿sale? Vamos a continuar y bueno, para iniciar vamos a revisar este reactivo, es un solo reactivo, por favor léanlo muy bien y ustedes díganme cuál podría ser la respuesta correcta, ¿no? Lo voy a leer y dice, en la escuela secundaria técnica número 122, las alumnas le reportaron al director que uno de los intendentes les dijo palabras obscenas e intentó seducirlas. ¿Qué debe hacer el director? Dice, opciones, número 1, notificar y separar al presunto agresor o agresora de todo contacto con el alumnado en conjunto, preferentemente con el representante sindical. 2, informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo o indicador asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil. 3, contactar al padre, madre o tutor en el lapso de la jornada escolar y convocarlos para darles a conocer de los hechos. 4, detectar o recibir la denuncia de un caso o presunto caso de abuso sexual infantil. 5, notificar por escrito de los hechos a sus superiores jerárquicos hasta llegar a informar a la Subsecretaría de Educación Básica
durante un lapso de la jornada escolar en que fue notificado. 6. Levantar acta de hechos asegurando la confidencialidad de los datos con la relación al caso. Y número 7, dice informar de los hechos al supervisor escolar y o jefe de sector escolar en el lapso de la jornada escolar con el soporte documental. ¿Cuál sería de estas respuestas, considerando pues la situación planteada en este caso que se está presentando, ¿no? De violencia o de un momento hasta cierto, de agresión o el incidente que se está dando específicamente en la escuela? ¿Cuál sería? Inciso A, 1, 2, 4 y 6. Inciso B, 2, 3, 5 y 7. Inciso C, 4, 5, 6 y 7. Inciso D, 1, 3, 4 y 7. La maestra Mariana dice que inciso D. El maestro Luis, la maestra Rocío dice que inciso C. El maestro Luis dice que inciso D. La maestra Lupita dice que inciso D. Y la maestra Aurora, que ya se chivió y que apagó su cámara, no sé qué número nos vaya a decir. ¿Pero qué inciso? ¿Ok? Bueno, les doy la respuesta. La respuesta es el inciso D. ¿Ok? El número 1, el número 3, el número 4 y el número 7. Y vamos a leerlo, ¿no? Vamos a leer qué dicen estos incisos. El número 1 dice notificar y separar, ¿no? Lo primero que hay que hacer es notificar y separar, notificar a la persona y separar al presunto agresor, a la persona, de todo contacto con el alumnado en conjunto, preferentemente con el representante sindical. Ahorita esto lo vamos a aclarar conforme vayamos avanzando en la presentación, ¿ok? Y luego dice el 3. Después tengo que contactar al padre, a la madre o tutor en el lapso de la jornada escolar. Y ahorita vamos a aclarar qué se entiende por jornada escolar, qué se entiende por plantel educativo, quiénes son las figuras, autoridades educativas en un plantel, etcétera, ¿sale? Que son conceptos que también ustedes debemos identificar en algún momento para poder dar respuesta a las situaciones que se están presentando, asimismo para interpretarlos dentro del protocolo, ¿no? O de cada uno de los protocolos que nos están, de lo que nos está diciendo de cómo actuar, ¿no? Ante todos estos diferentes factores que se presentan y que forman parte de este ambiente, ¿no? Que hay que considerar. Luego dice 4. Dice, detectar o recibir la denuncia de un caso o presunto caso de abuso sexual infantil. ¿Ok? Dice, de un caso o presunto caso, ¿eh? Porque aquí dice, las alumnas reportan al director que uno de los intendentes le dijo palabras obscenas, ¿no? Hasta que no se demuestre lo contrario, sigue siendo inocente la persona. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado también en esa parte. Y número 7 dice, informar de los hechos al supervisor escolar y o jefe de sector escolar en el lapso de la jornada escolar con el soporte documental. ¿Cuál es el soporte documental, maestros? Bueno, pues las bitácoras de registro de incidencias que se pudieran tener, el acta de los hechos, que tanto que narra ¿no? los que, tanto las chicas estas que dice aquí, el caso que vieron, ¿no? Lo que sucedió, así también como la declaración de la persona, que en este caso es la que está agrediendo, la declaración de los padres de familia, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué tipos de documentos es el que se integra para reunir todo este soporte documental, ¿sale? Entonces, bueno, esa sería la respuesta D. Y esa sería la forma en cómo yo tendría que actuar ante una situación de estas, ¿ok? Ahora, fíjense bien, algo que hay que identificar en este tipo de preguntas es la persona o la figura a la que se están refiriendo. Porque es diferente el actuar del docente, o sea, hasta dónde llego yo con mi responsabilidad, ¿no? Hasta dónde dejo yo de ser parte de o soy parte de esa situación, y hasta dónde termina mi límite y sigue el de la siguiente, el de mi autoridad inmediata, y asimismo del director hasta dónde llega
y qué tiene que hacer en ese caso su autoridad inmediata superior, ¿sale? Entonces hay que identificar también en esta situación el director, o sea, quién es la figura o quién es la persona, ¿no? A la cual están haciendo referencia de qué hacer o cómo debe de actuar, ¿vale? Bien. Siguiente. Pregunta, dice, son características fundamentales del acoso escolar. Número 1, desigualdad. Número 2, intención. Número 3, sostenimiento. Número 4, repetición. 5, duración. Y 6, aislamiento. ¿Cuál es la respuesta correcta? Que sean características fundamentales o que identifiquen que estamos hablando de acoso escolar. La A, la B, la C o la D. Escriban sus respuestas. Aquí es importante que recordemos, debe ser desde el deber ser. ¿Qué es este acoso escolar? Y ese acoso escolar, ¿cuáles son las características que lo fundamentan? Así es. ¿Sale? De todos modos, ahorita vamos a ver estos conceptos, ¿eh? Acuérdense que esto es nada más un rescate de saberes previos. Pero bueno, la maestra Rocío dice que es la D. No, la maestra Mariana dice que la B, después cambió a la C. La maestra Lupita Bazán dice que es la B. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? La maestra Aurora, el maestro Luis. No sé qué opinen. Ahorita no importa que se equivoquen, ¿eh? Acuérdense. Ahorita vamos a revisar precisamente estos conceptos. Pero bueno. La maestra Rocío dice que es la B. La B, la C. La maestra Adriana dice que es la B. Ok. Bueno, la respuesta correcta es la C. ¿No? Ok. Para yo identificar un caso de acoso escolar, debe tener una intención. Se debe dar repetidamente, ¿no? Repetidas ocasiones. Y debe tener una duración en tiempo. ¿Sale? Y les pongo un ejemplo. En el receso, en alguna ocasión salieron a jugar unos chicos de secundaria y pues por el calor del juego, ¿no? Pues estaban jugando fútbol y se agarraron a golpes. Entonces fueron llevados a la dirección. Entonces, obvio, uno era más grande que otro. Entonces, por ahí decían que era un presunto situación de acoso escolar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí sería por esta situación de desigualdad? ¿Ustedes creen que sí realmente sería una situación, este caso que les estoy comentando, hipotético? Bueno, no hipotético porque sí se dio, que sea acoso escolar o que no es acoso escolar. Les escucho. Perdón, profe, ¿me podría comentar otra vez la situación? Sí, dos chicos salen al receso, maestra Mariana. Uno es más grande que otro, de repente son contrarios, ahí entre el calor del juego, se agarran a golpes y el más grande le tunde al más pequeño, al más débil, por decirlo así. ¿Sí? Aquí dice la maestra, si solo fue una sola vez, creo que no. Ok. El caso es que los dos son llevados a la dirección por presunto acoso, ¿no? Se presume o se cree que es un acoso escolar por esta situación, ¿no? De que se da por la disparidad en cuanto físico o situación que en algún momento pudiera ser que ganó el otro porque es más grande, ¿no? Y tuvo más condiciones para ganarle al más pequeño. Entonces, esa es la situación que se plantea y les pregunto, ¿es acoso escolar esto o simplemente fue un acto de violencia que se dio, ¿no? Porque es violencia al final de cuentas, ¿no?
pero fue un acto que se dio y que no se considera como acoso como tal. Dice la maestra Mariana que no, es efectivamente. Esto no es un acto de acoso escolar, ¿no? Simplemente fue un acto violento, una situación que se dio y bueno, en ese momento se determina a través de los manuales o las líneas de acción que tenga la escuela para sancionar a cada uno de los chicos, ¿no? De acuerdo a la responsabilidad que se tenga. Y obvio, en algún momento, pues lo que deba darse parte o aviso también a los padres de familia para que no vuelva a suceder esta situación. Pero efectivamente, en ese caso, no estamos hablando de acoso escolar, ¿no? Para que sea acoso escolar, tiene que tener una intención, tiene que tener una duración, ¿sale? ¿Y qué más? ¿Qué más? Y tiene que ser repetida, tiene que ser repetidas ocasiones, ¿vale? Muy bien. Dice, no es una situación, aparte, si hubieran sido varios juegos, sí, exactamente, ¿no? Si en varios juegos, como dice el maestro Luis, si este chico le estuvo dando una tunda, ¿no? A cada rato, que hubiera sido el pretexto, ¿no? Que no fueron una sola vez y que fueran las mismas personas 2, 3 ocasiones, bueno, ya estás diciendo, ahí ya son los focos de alarma donde te están avisando, ¿no? Te están diciendo que algo está pasando. Ahora bien, muy bien, maestros. Ahora, en el tema de los protocolos, déjenme desactivar el audio. Ahí voy, ¿eh? ¿Cuál es? Aquí está. Ya lo encontré. ¿Vale? Vamos a compartirlo. Bueno, en el caso de los protocolos, lo que vamos a ver, bueno, debemos identificar el fundamento legal, ¿no? De dónde parten o de dónde nacen estos lineamientos, estos manuales, estas guías, estos protocolos, ¿no? Bueno, primero debemos entender que en parte de nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Y de ahí se desprende, después del artículo 3º, etcétera, la Ley General de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, y también de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? O Derechos de los Niños. Estos son los documentos normativos o fundamentos legales que tendríamos que también nosotros identificar y que les vamos a compartir ahí en las lecturas para dar sustento, fundamento legal a la creación de los protocolos de intervención en situaciones de acoso, violencia, abuso, etcétera, ¿vale? ¿Y cuál es la intención o la intencionalidad que tienen estos documentos? Pues simplemente es establecer la obligación de todos los estados de disponer las medidas necesarias para proteger a la infancia de cualquier situación que afecte en su sano desarrollo y ponga en riesgo su integridad física y emocional. Básicamente es eso, ¿no? Que pudiera poner en algún momento su integridad física y emocional dentro de un plantel educativo. Y ante eso, pues ahí se crean estas reglamentaciones o estos pasos o estas orientaciones que nos permiten actuar de una forma adecuada para poder dar el trato justo, ¿no? a la situación que se está presentando. Y que en la medida de lo posible, pues resguardar esta integridad física y emocional de nuestros estudiantes. O puede hacer el caso contrario también, ¿eh? En un momento también en el caso del docente. Bien, ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre una guía, ¿no? Para atención de estas situaciones de violencia o situaciones de violencia, manual o protocolo? ¿Cuál es la diferencia entre una guía, un manual o un protocolo? Y bueno, definimos a la guía que son documentos que contienen orientaciones acerca de la forma como se desarrolla una metodología relacionada con procedimientos y su diseño estructural es libre. Es decir, les pongo un ejemplo. En el caso de acá de Jalisco, llegó una guía para el tema de la vacunación, ¿no? En los planteles en los planteles. En algún momento para el tema de la influenza y esas cosas. Entonces, venía una serie de pasos a seguir, ¿no? Entonces, esas son orientaciones nada más, pero dentro del plantel educativo tenía la flexibilidad de poder reorientar la organización o la logística para atender esa situación, ¿no? Entonces, la guía es flexible en ese sentido respecto a las orientaciones y que se ajustan en algún momento a las condiciones
contextuales, de personal, de espacio, etcétera, ¿no? Que pudiera tener los planteles educativos según sea el caso. Lo que sí tienen en común todas es que todas parten de una metodología. Es decir, todas tienen una razón de ser y tienen están consideradas o elaboradas a través de un método específico. Y ahorita lo vamos a ver más a detalle. Ahora bien, el manual. El manual de acción, bueno, pues son instrumentos administrativos que se elaboran para determinar en forma explícita, ordenada y sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de los órganos de una institución. Y se caracteriza por desarrollar criterios generales sobre un tema estratégico y en su mayoría referencian procedimientos, guías instructivos, modelos y formatos. En cambio, el protocolo es una serie de mecanismos y procedimientos que estandarizan, fíjense bien, que estandarizan tanto el manual como la guía. No son situaciones estandarizadas. En algún momento, ¿no? El plantel tiene la oportunidad o la posibilidad de poder adecuar estas situaciones, ¿no? Para poder resolverlo de acuerdo, como ya se los comenté, pues a las situaciones propias que vive el plantel o la comunidad educativa de los planteles, ¿no? Como tal. Pero el protocolo no. El protocolo es una situación que nos dice el paso número 1, del paso número 1 sigue el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. No me puedo saltar ningún paso. El hecho que me pase algún paso, puedo caer en una situación que se llama omisión, y el caer en una omisión representa en algún momento responsabilidad para la persona que está omitiendo alguna información o alguna indicación que marque que en ese momento o que la situación así lo marque para poner en acción el protocolo, ¿no? Entonces, el hecho de hablar que son estandarizados, pues bueno, no podemos en este caso los protocolos brincarlos ningún paso, porque entonces sí estaríamos cayendo en una situación de responsabilidad y bueno, hasta que en algunos casos se ha dado y he conocido de algunos casos, porque bueno, les comento que mi padre ya se jubiló, pero bueno, él fue muchos años director de una secundaria y la omisión de algunos detalles, antes inclusive de jubilarse, se jubiló hace 3 años, cesaron a 3 maestros, ¿no? Por una situación de omisión por parte de los involucrados, ¿no? De no haber comentado, no haber dicho algunas cosas que pudieran en algún momento salvar pues la integridad, en este caso pues de los maestros como tal, fíjense, y los maestros quedaron en esa situación. Al final de cuentas, ahorita ya después de 2 años de proceso ante procesos jurídicos con la Secretaría de Educación Jalisco, pues ganaron, como siempre, ganaron la demanda y pues los van a reinstalar, pero fíjense, 2 años con familia, etcétera, sin sueldo y todas esas situaciones, bueno, entonces sí hay que tener mucho cuidado en cómo lo manejamos y seguir al pie de la letra lo que nos están pidiendo, que no se nos pase absolutamente nada, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos elementos que les pueden servir a ustedes para poder prevenir, ¿no? O prevenir, pues en ese caso, la información que en algún momento me pudieran requerir si se presentara una situación de violencia de este tipo que vamos a hablar ahorita en su institución educativa, ¿sale? Entonces, repito, mecanismos y procedimientos que estandarizan ciertos comportamientos para que sean aplicados en un determinado ámbito y contexto, ¿sale? ¿Quién los emite? La Secretaría de Educación Pública, ¿sale? Y son procedimientos que describen paso a paso actividades que deben ser cumplidas en el estricto orden escrito y guardando una rigurosidad especial en su aplicación, tiempos y controles, porque su incumplimiento puede representar un riesgo para el bienestar de las personas, ¿no? Y puede ser estudiante, como ya dijimos, puede ser el docente, el directivo, o inclusive hasta el supervisor. ¿Ok? Ahora bien, lo que vamos a ver a continuación, nos vamos a centrar en los protocolos, tal cual, ¿no? Vamos a iniciar por esta parte de los protocolos para la detección, prevención y atención
atención y actuación en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes de la educación básica del Estado de Jalisco. En este caso, bueno, lo dejamos hasta educación básica porque también tenemos compañeros de Monterrey, pero bueno, supone que son emitidos, no supone, son emitidos por la Secretaría de Educación Pública y deberían, y para todos son los mismos procedimientos, ¿sale? Pero recuerden que nosotros vivimos en la hermana República de Jalisco y en Jalisco, pues bueno, hay algunas situaciones por ahí que quieren agregar o modificar y bueno, tenemos que decir que es de Jalisco, ¿no? Pero bueno, es hasta ahí. Protocolos para detección, prevención y atención y actuación en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes de educación básica, hasta ahí, ¿no? ¿Y a qué refieren estos? Bueno, ¿qué nos van a dar o qué nos van a dar como referentes o qué nos van a decir o qué es lo que vamos a ver en estos protocolos? Bueno, pues son las pautas sociales reconocidas como necesarias para mantener un clima de convivencia escolar adecuado, así como para salvaguardar, como ya dije ahorita en unas láminas anteriores, sirven para eso, para salvaguardar la integridad de los estudiantes, ¿no? Para eso están hechos estos protocolos. Y bueno, ¿cuál es el objetivo general de los protocolos? Pues simplemente establecer las líneas de actuación de las autoridades escolares y educativas. Ahorita vamos a definir qué es autoridad escolar, vamos a definir qué es jornada escolar, etcétera, para que ustedes lo tengan bien claro y que todos estos pequeños, grandes detalles, pues en algún momento los consideren y los tengan muy bien presentes para que en algún momento se llegara a presentar una situación de este tipo, ustedes sepan cómo actuar. Entonces, establecer las líneas de actuación de las autoridades escolares y educativas ante la detección de un plantel de educación básica de presuntos casos de violencia en materia de, y estos son los 3 casos que se abordan a través de los protocolos, los manuales y las guías, que son el acoso escolar, el maltrato escolar y el abuso sexual infantil. Y ahorita vamos a definir cómo se identifica cada una de ellas o en qué se diferencia cada una de ellas para poder actuar. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Acá dice la maestra Lupita que sí, ok. Bueno, lo primero que debemos identificar para efecto de los presentes protocolos es definir o entender, ¿no? Los diferentes elementos que forman parte de una de una comunidad educativa como tal, ¿no? Dentro de un plantel. Lo primero es definir qué es autoridad escolar. Y por autoridad escolar es el personal que labora en el plantel. O sea, somos los intendentes, los administrativos, hablando de las secretarias, etcétera. En el caso de secundarias, los prefectos. En el caso de, bueno, directivo, ¿sale? En el caso de secundaria, pues el departamento de psicopedagogía, o sea, todas las personas que laboran en un plantel educativo se considera como autoridad escolar. ¿Sale? Ahora bien, otro elemento que ustedes deben de estar relacionados y que deben de saber qué es, ¿no? O cómo se define, es el tema de la bitácora del plantel. Y bueno, y ahí se va y se menciona mucho en los protocolos, ¿no? La bitácora de incidencias o la bitácora de registro, etcétera, que son documentos o es un cuaderno, publicación, que permite llevar un registro o escrito de diversas acciones que están sucediendo, ¿no? Es donde yo voy a estar anotando estas situaciones o estos sucesos para yo llevar este registro. Y cuando en el momento me pidan los documentos o la información documental, de los hechos, de las situaciones que se están dando, bueno, ahí tengo ya un registro y un amparo. Y sería recomendable en algún momento, si en alguna de sus escuelas no lo están llevando, o pregunto ahorita, más bien, en sus escuelas, ¿sí llevan esta bitácora de incidencias? Dice la maestra Lupita Bazán que sí. Dice la maestra Rocío que sí, ok. Bien, ¿no? Y si en algún momento, si no se tuviera, pues sería bueno que lo recomendaran, ¿no? Entonces, que tuvieran estas bitácoras. En algún momento, en algunos planteles, deciden por tener dos bitácoras, o sea, una de forma general, que esta la tiene en su poder el director, y otra en las aulas, pues, ¿no? Donde en algún momento se pudieran
gestar algunas situaciones de este tipo y que pues como nosotros estamos al frente del grupo, pues somos los que en algún momento podríamos identificar estas situaciones, ¿no? Pero sería recomendable que estuvieran las dos, tanto en el aula como de manera general en la dirección. Y bueno, el otro concepto es, ¿qué se entiende por plantel de educación básica? Y bueno, pues un plantel de educación básica no es más que el inmueble que cuenta con autorización por parte de la autoridad educativa estatal para impartir los servicios educativos. ¿Vale? Para eso se entiende como plantel de educación básica. ¿Qué es el nivel educativo? Bueno, se refiere a los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, así como sus diferentes modalidades, ¿sale? Y bueno, ¿por qué nivel educativo? Porque en el caso, por ejemplo, de secundarias, pues se divide en técnicas, estatales, mixtas. Entonces, pues tienen una estructura y tienen autoridades, ¿no? Que en algún momento, pues son diferentes a la que puede ser de técnicas o de generales, etcétera, ¿sale? Y el siguiente definición o el siguiente concepto que debemos tener muy claro es el tema del reglamento. ¿Qué es un reglamento? Bueno, pues se refiere al reglamento interno de la SEG, o en este caso de la Secretaría de Educación de Monterrey, para los compañeros de Monterrey. En el tema de jornada escolar, fíjense bien, y antes, no sé si ya lo leyeron, pero ¿ustedes cómo definen el tiempo de jornada escolar? ¿Alguien me puede decir qué entiende o cuál es en su escuela, cuál es la jornada escolar que lleva a cabo todos los días? ¿De qué hora a qué hora? Maestra Aurora, ¿sí me escucha? Sí, profe. ¿Cuál sería tu jornada escolar en tu escuela? Mi jornada es de 8:30 a 12:30. Ok, fíjense bien, ese es el horario escolar, ¿sale? ¿A qué horas llegas, maestra Aurora, a la escuela? 8:30. ¿A qué horas abren la escuela? 10 a las 9. 10 a las 9. Ok. ¿Y a qué hora cierra la escuela? 12:30. 12:30. Oh, ¿cierra la escuela? ¿A esa hora cierra la escuela y se van todos? ¿Ya nadie está ahí? No, bueno, el intendente sí, su horario es creo que hasta las 2 de la tarde. Ok. Entonces, fíjense bien, la jornada escolar abarca desde que yo abro la escuela y que entra la primera persona a laborar y que la escuela entra en funcionamiento, hasta que se va la última persona de la escuela y se cierra. ¿Sale? Para que lo tengan muy claro esta parte de lo que es jornada escolar. Porque recuerden que dentro de un plantel, ahorita vimos la definición de autoridades, ¿quiénes son las autoridades escolares, no? Entonces, parte de ello es también, de estas autoridades, pues es también el intendente. Entonces, hasta que no se vaya, o sea, desde que se abre la escuela, la primera persona que llega, hasta que se va la última, eso se define como jornada escolar, ¿sale? El decir que que los niños que mi jornada es de la escuela es de 8 a 12, bueno, ese es el horario de clases, ¿no? Pero la jornada escolar se entiende bajo estos términos, ¿ok? Para que ustedes también lo consideren en ese sentido. Ahí está. Bien, entonces ya dijimos, ¿no? Jornada escolar, tiempo diario que dedica el plantel a la prestación de los servicios educativos, es decir, desde que inicia, desde que llega la primera persona hasta que se va la última, ¿no? Y se cierra el plantel. Muy bien. Ahora bien, ya decíamos que íbamos a categorizar, entonces, que para la actuación de estos o para poner en funcionamiento los protocolos de atención en los casos de violencia, bueno, debemos de categorizar, debemos identificar los tipos de violencia que pueden existir en un plantel educativo, ¿no? Y podemos identificar 4 de ellos. El primero, acoso escolar, ¿no? Que ya vimos que se tiene que dar con una intencionalidad, con una repetición y con una duración. El maltrato escolar, bueno, aquí viene otra pregunta. ¿Es lo mismo
¿qué diferencia existe entre acoso escolar y maltrato escolar? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguna de ustedes me puede decir qué diferencia hay entre el acoso escolar y el maltrato escolar? ¿Será lo mismo? Pues el acoso es algo que está, que es continuo. Ajá. Y el maltrato es un episodio. Ok. ¿Sale? Fíjense bien. Las dos, tanto el acoso como el maltrato, cumplen las mismas características de intencionalidad, de repetición y de duración. La diferencia entre acoso y maltrato son las personas que forman parte de él, ¿no? O los actores. En el caso de acoso, es entre estudiantes nada más, ¿sale? Se da entre los estudiantes. Ahí no interviene el maestro ni otra autoridad escolar. En el caso del maltrato escolar, sí se da o sí se lo hace una persona, ya sea el docente, el intendente, el administrativo o en algún momento el directivo, ¿no? La autoridad escolar hacia los chicos. ¿Ok? Esa sería la diferencia. Y bueno, en el caso del maltrato escolar, se da física, de manera física o de manera psicológica, ¿no? De repente, a lo mejor estamos algunos, les voy a platicar un caso que me pasó, una situación que me pasó ayer que estaba dando clase. Ahorita estamos con el tema de regularización y voy a dejar de compartir para platicarles esto. Entonces, estoy trabajando, bueno, con los chicos del tema de regularización y yo doy clases a dos grupos, al segundo A y al segundo C de secundaria. Entonces los tuve los dos porque están yendo muy poquitos niños, los salones son muy amplios, los tuve a los dos para atenderlos en una hora. Resulta que llega un maestro y me pide autorización para hablar con ellos y para empezar les empezó a hablar así como muy fuerte, ¿no? Entonces me preguntó que qué grupos tenía, ya le dije, y en ese momento se dirigió a ellos y les dijo, a ver, soy su maestro de física, necesito que me traigan el dibujo de la ley de Kepler, la ley 1 y la ley 2, pero los puros dibujos. Y los que no, y los que tienen pendientes tareas, necesito que me las traigan la semana que entra, pero como un tono así como que venía enojado el maestro, ¿no? O sea, eso lo estoy contando así como que muy suavecito. En eso, una de las jovencitas del otro grupo, del segundo A, dice, maestro, no le entendí. Dice, no te estoy hablando a ti, yo no soy tu maestro, así en ese tono, ¿no? Entonces, pues la niña pues se sintió mal, y todos así como que se quedaron sorprendidos, y hasta a mí pues no me pareció la forma en cómo se dirigió, ¿no? Porque no era la situación tampoco, y además pues no tenía nada que ver que le preguntaran, nomás decía, no, pues no es para ustedes, ¿no? Simplemente vengo a dar el aviso para los que les doy clase, en otro tono. Ese detalle, ¿sí? Se puede considerar como ¿qué? Como maltrato, ¿sí? Como maltrato escolar por parte de un maestro, pero maltrato ¿qué? Psicológico, físico. Psicológico, ¿no? Esa niña perfectamente pudo haber ido a quejarse. Oye, el maestro me gritó, me hizo sentir mal. Con eso que haya dicho la niña, ¿no? Basta para poder tener que hablar con el maestro y aclarar la situación y levantar pues el incidente, ¿ok? Y registrar la situación que se dio. Porque si se vuelve a repetir, entonces ya hay una situación ahí delicada, entonces ahora sí hay que proceder de acuerdo a los protocolos, ¿no? Lo que dice el protocolo. Entonces, para tener cuidado con esta situación, ¿no? Inclusive no llevarnos, es lo menos que nos podamos llevar de manos con ellos, aunque sean, por ahí a veces se me acercan, profe, y como que la quieren chocar, ¿no? Yo nomás así con el puñito, tratando pues de siendo empático, pero tampoco que se pueda confundir esa situación, ¿no? Y que en algún momento, acuérdense, puede ser que el mismo chico lo haga o que otra persona lo vea y que lo interprete de diferente forma y eso me puede meter también en una situación problemática. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y más en el caso de nosotros, bueno, el caso mío que trabajo con adolescentes, se da mucho este tipo de situaciones, ¿vale? Bueno,
cuando hablamos de abuso sexual, entonces ya definimos qué es acoso escolar y qué es maltrato escolar, ¿no? Entonces puede ser físico, psicológico. La diferencia del acoso y el maltrato es que el acoso es entre estudiantes nada más. Y el maltrato ya hay ya lo hace una autoridad escolar hacia la comunidad estudiantil, ¿vale? Después, el abuso sexual infantil. Y el abuso sexual infantil hay tres modalidades, ¿no? Si la persona, y también se da de la autoridad escolar, en este caso, porque viene el maltrato infantil. Ahora les pregunto, ¿qué diferencia hay entre el abuso sexual infantil y el maltrato infantil? ¿Quién lo ejerce? ¿Quién ejerce uno y quién ejerce otro? ¿Ok? Fíjense bien. El abuso sexual infantil lo ejerce la autoridad escolar a la comunidad estudiantil. Y el maltrato infantil lo ejercen los padres de familia, los familiares, los primos, los tíos, en la casa, en este caso, a sus hijos, pues, ¿no? O a los estudiantes. Pero el maltrato infantil se da fuera del plantel escolar. Pero, sin embargo, tiene consecuencias dentro del plantel, ¿sí? Porque es un niño que es apático. Entonces, nosotros podemos identificar, ¿no?, esas situaciones y podemos también actuar respecto para que se le dé la atención y podamos en algún momento pues salvaguardar la integridad, ¿no?, física y psicológica de los niños. Entonces, el abuso sexual infantil lo podemos dividir, está en tres situaciones, ¿no? En flagrancia, es decir, que los hayan visto, así como el caso que pusimos, ¿no? Que las chicas vieron que efectivamente el intendente les dijo malas palabras. Bueno, ahí lo agarraron en flagrancia haciendo o esa acción o esa mala acción. En el caso del abuso infantil, bueno, pues ya saben a qué se refiere, ¿no? Esta parte. Por detección o referencia, es decir, que tú lo hayas detectado, ¿no? Que algo sucedió y que la persona o el que fue agredido pues no lo quiera decir por miedo, por ser exhibido, etcétera, ¿sale? O por referencia, es decir, que alguien más lo haya visto y que te hayan dicho que sucedió, ¿sale? O puede ser un agresor externo, ¿sale? Es decir, que pudiera salir la chica de la escuela y que afuera puede haber sido subida a algún coche, qué sé yo, y que pudiera haber sido agredida, ¿sale? O inclusive el externo también puede ser familiares, ¿sale? Puede ser en casa. Entonces, abuso sexual infantil. El maltrato infantil referido detectado a toda una persona, el maltrato infantil tiende más que ver al temas de golpearlos, ¿no? De lastimarlos físicamente. Y el abuso sexual, bueno, es abusar sexualmente de ellos, ¿no? Entonces, se dan estos tres casos y se pueden identificar también y pueden ser situaciones que puedan incidir para el desarrollo, el bienestar, ¿no? Y obvio, pues el desenvolvimiento de estos chicos en el plantel escolar. Bien, entonces una vez entendiendo las diferencias que existen de estos tres casos, pues para cuatro casos, pues para esos cuatro casos hay protocolos, hay manuales y hay guías, ¿no? Entonces ahorita nos vamos a centrar en los protocolos de acción para cada uno de estos diferentes casos. Ok, ahora, ¿qué puede hacer la escuela entonces, o qué podría hacer la escuela entonces para prevenir estos riesgos o estos factores de riesgos a través de factores de protección? Es decir, situaciones que ya tiene identificada la escuela por su situación geográfica, es decir, por la situación de, no es lo mismo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Acá en Jalisco, acá en Guadalajara, hay una colonia que hacemos mucho referente por la alta delincuencia que existe y marginalidad que tiene, que es la colonia Jalisco. Entonces, no es lo mismo las situaciones de riesgo, factores de riesgo que pueden incidir en la escuela o en el entorno de la escuela en la colonia Jalisco, que las que pudieran incidir, por ejemplo, en una escuela que está en una colonia
Por ejemplo, acá podría ser fraccionamiento Arboledas, ¿no? Que son supuestamente, no son colonias de alta marginación, sino más bien son de un estrato social medio alto, pero son otros factores de riesgo también que existen y a los que se exponen los chicos, ¿no? Entonces, eso influye mucho para en algún momento poder detectar estos factores de riesgo y en qué niveles se pudiera dar, ¿no? En qué niveles de afectación. Y asimismo, poder nosotros prevenir a través de ciertos factores de protección. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en el caso de los niveles, podemos decir que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, pues puede ser factores de riesgo de maltrato psicológico, carencia de habilidades sociales y personales, escasa autoafirmación, autoconfianza, falta de comunicación, barreras de aprendizaje, entre otros. ¿Cómo yo podría o qué tendría o qué podría hacer la escuela en esa situación una vez identificando los factores de riesgo? Bueno, pues implementar algunos factores de protección, de prevención, que pudieran abonar al buen desarrollo de habilidades personales, sociales, asertividad y afrontamiento, que serían acciones que pudiera tomar la escuela dentro de la escuela para poder permear con estos chicos y que estos factores de riesgo pues se dieran o estas situaciones de riesgo no se convirtieran en situaciones de violencia. Asimismo, por ejemplo, la escuela como tal, la institución, pues puede identificar factores de riesgo como carencia de valores, pautas de actuación en situaciones conflictivas, egocentrismo, trato discriminatorio, es decir, ¿de quién? De la autoridad escolar, de todos los que estamos trabajando dentro de la escuela, ¿vale? ¿Cómo puedo yo en algún momento disminuir este factor de riesgo? Bueno, pues con factores de protección o de prevención que podría ser, pues trabajar en tema de valores, trabajar en hacer más hacer más situaciones de empatía, trabajar sobre capacitación sobre resolución de conflictos, capacitación sobre inclusión, equidad, igualdad, ¿no? O sobre atención eficaz a la diversidad, ¿no? Capacitación al personal respecto a estos aspectos para, pues, no actuar de las formas, ¿no? De las formas como se estaban previendo, como se visualizaron que podrían ser en algún momento factores de riesgo que podrían detonar en alguna situación violenta. En el tema de la familia, bueno, pues se puede identificar el estilo autoritario y coercitivo de la familia, la falta de los límites por parte de la familia a los chicos, las faltas de respeto, ¿no? Del mismo chico hacia las familias, inadecuado afrontamientos de es decir, que no sepan cómo afrontar las situaciones y que a lo mejor lejos de poder negociar, ¿no? Alguna situación de mal comportamiento del chico en su casa, pues esto detona en golpes, etcétera, y eso, bueno, ya detonó una situación de violencia. Asimismo, pues también el aislamiento familiar, es decir, las familias de chicos que, bueno, no están con el papá, que están separados, que viven con la abuela, etcétera, ¿no? Entonces, esta desintegración familiar, pues también afecta. Son factores de riesgo que en algún momento pues podemos nosotros contrarrestar con factores de protección o de prevención como pues saber escuchar al chico en el momento que está presentando o hablar con los padres de familia para que incentivarlos a que sepan escuchar al chico, escuela para padres, tratar de que haya buena comunicación, incentivarlos a que exista buena comunicación entre ellos, ¿no? Y que exista una relación estrecha o que la escuela se convierta en un mediador en algún momento entre las situaciones que puede haber en casa, ¿no? Y el comportamiento o el desarrollo del chico en la escuela, ¿no? Y llevar un seguimiento a esto. Y por último, pues ante la sociedad, ¿no? Pues cuáles son, pues la sociedad pues es el entorno, todo lo que está afuera, que incide, que puede ser modelos de violencia o acoso, ¿no? Por el ejemplo que les ponía, no es lo mismo la colonia Jalisco que la colonia Fraccionamiento Arboleda, ¿no? Acá sí, en la colonia Jalisco, pues puede salir y hay momentos en que chicos han acuchillado, inclusive por robarles un celular, etcétera. Entonces son factores de riesgo. En el caso de un estrato medio social alto, bueno, un factor de riesgo es pues
como traen poder adquisitivo, pues que se acerquen y que tengan temas de drogadicción, etcétera, ¿no? Situaciones de ese tipo que se pueden dar y que forman parte también, ¿no? O que en algún momento influyen en una institución educativa como parte del ambiente que se vive por la comunidad social que está alrededor de la institución. Entonces, los valores sociales competitivos, prejuicios y discriminaciones, etcétera. ¿Cómo podemos abonarle a esta parte y tratar de resolver o prevenir? Pues bueno, cursos o orientaciones respecto a la resolución de conflictos entre personas, grupos de apoyo, es decir, se identifica ya una persona con alguna situación, bueno, acercarlo hasta esos grupos o canalizarlo, hablar con la familia para canalizarlo a estos grupos de apoyo, promover la tolerancia, ¿no? Entre ellos, la igualdad y la mediación a sí mismo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes en algún momento las escuelas, instituciones educativas, pues tengan en conciencia que puede haber estos factores de riesgo y cómo yo en algún momento podría planear o podría tener algunas acciones que me pudieran permitir prevenir que se dieran estas situaciones de violencia, ¿no? Ahora bien, ¿cómo son los protocolos? ¿O cómo funciona el protocolo? ¿Qué es lo que yo debo de hacer, no? Por eso dice aquí, por eso se llama esta lámina. Protocolos de actuación ante presunto caso, fíjense, presunto caso de acoso escolar presentado en un plantel de educación básica. Porque siempre es presunto, o sea, a menos que lo hagan negado infraganti, ahí sí no hay para dónde hacerse. Pero mientras no sea así, es un presunto caso de acoso escolar y hasta que no se desahoguen todas las pruebas, bueno, entonces se dará el veredicto si fue o no fue y las consecuencias a las cuales se hará acreedor la persona que incurrió en esta situación, ¿vale? Entonces, ¿cómo se dan estos protocolos de actuación? ¿Cómo debo de actuar de acuerdo a lo que me dice el protocolo, ¿no? Cuando se presenta, en este caso, vamos a ver acoso escolar, ¿ok? Está el de maltrato escolar y está el de abuso sexual, o sea, son protocolos diferentes y de actuación diferente para cada una de las autoridades escolares que existen en el plantel educativo, ¿sale? Entonces vamos a ver el de acoso escolar. Pero antes lo primero que deberíamos de definir es qué es el acoso escolar. Ya vimos en el reactivo y ya identificamos que, bueno, para que sea acoso escolar, primero tiene que tener intención, repetición y duración, ¿sale? Ya lo tenemos claro. Luego les dije que también se ejerce entre alumnos, ¿verdad? Que esa era otra condición. Se ejerce entre los alumnos o alumnas en el entorno escolar, o sea, dentro de la escuela. Y la definición de acoso escolar es toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder, ya sea física, de edad, social, económica o entre otras, ¿no? Esa es la definición de acoso escolar. Y estas dos características que les comenté, y una más que se da en este espacio o en este tipo de violencia, que es con el objeto de someter, explotar y causar daño a la otra persona, ¿vale? O al otro compañero en este caso, ¿no? Porque estamos hablando de estudiantes. Dentro del acoso escolar hay también una clasificación o hay niveles, ¿no? De violencia como tal. Ya vimos que en el maltrato escolar, pues es física y es psicológica. En el caso del acoso escolar, bueno, está el acoso verbal, que se define como expresar directa o indirectamente entre alumnos palabras desagradables o agresivas, cuya intención sea humillar, amenazar o intimidar al otro, y se incluyen burlas e insultos, ¿vale? Acoso verbal. Entonces, ustedes ven a un niño que todos los días le está diciendo menso a otro niño, ¿no? Y es diario está atrás de él, bueno, ahí ya hay una situación, ¿no? Que se está dando de acoso escolar, pero es un tipo de acoso verbal, pero también se debe seguir el protocolo, o sea, no tiene que ser un hecho tan grave, o sea, para tener que actuar, ¿no? Porque estos pequeños detalles van a detonar en algún momento en una situación más compleja, ¿no? Entonces, los protocolos también nos indican
que independientemente de lo mínimo que pudiera ser el acoso que se esté dando o la situación de violencia que esté dando, hay que atenderla de acuerdo al protocolo y echar a caminar el protocolo y seguir todas las indicaciones que nos dicen, ¿sale? El otro tipo de acoso es el acoso social. Consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de un alumno con otro u otros, aislarlo y no tomarlo en cuenta o marginarlo, ¿sale? En algunos casos, pues esta situación del acoso social, pues ha llevado a muchos alumnos inclusive al suicidio, ¿no? Por esta parte de no sentirse, hablábamos también creo que en el dominio 2, hablamos de pertenencia, ¿no? De esta parte de identidad y pertenencia a grupos sociales, ¿no? Grupos de amigos. Pues bueno, cuando también no se da esta situación, pues a muchos les afecta y recaen en estas desagradables noticias, ¿no? Que en algún momento encontramos a un chico que se suicidó, y cuántos casos no hemos visto, ¿no? Inclusive públicos muy fuertes en ese sentido. Y bueno, el otro tipo de acoso es el acoso físico. Y ya es lastimar, ocasionar lesiones corporales a otro u otros, o deteriorar sus pertenencias. La clásica que le esconden la mochila cada rato, que le pierden sus cosas, que se las avientan ¿no? Se las avientan a la basura, se las avientan por el balcón y él tiene que ir el chico a recoger, le quebran sus plumas delante de él, ¿no? Le quitan sus cosas para que el otro trabaje, etcétera. Y bueno, también incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar, empujar, tomar o esconder sus cosas, como ya les decía, hacer gestos desagradables o inadecuados con la cara o con las manos, ¿no? Entonces, son los tipos de acoso escolar a los cuales podemos nosotros identificarlos y poder trabajar o actuar de acuerdo a lo que nos marca el protocolo. ¿Sale? Y bueno, dentro de mi actuar, ¿no? Hay niveles de actuación. Entonces, una vez que identifico el acoso, pues necesito identificar en qué nivel está, ¿no? Es decir, hay dos niveles, el nivel primario y el nivel secundario. El nivel primario siempre es de prevención, es decir, evitar que la aparición que aparezca la violencia e incidir en su erradicación por motivos de pertenencia étnica, es decir, de discriminación, ya sea por lengua, por género, por juicios, discapacidad, disciplina, educación, crianza y orden, o bien por omisión. Promover el buen trato y respeto de la dignidad humana, es decir, para inhibir la violencia, así como el desarrollo de habilidades socioemocionales que favorezcan la resolución no violenta de los conflictos interpersonales, ¿no? Entonces, estas dos acciones, ¿no? Las puedo yo identificar el acoso, lo puedo registrar, pero a lo mejor puedo, ¿no? Actuar en una primera instancia con algunos esquemas de prevención, algunas acciones de prevención, como nos lo marca aquí, ¿sale? Y ya en el nivel secundario ya estamos hablando de situaciones que ya se están dando, ¿no? Que ya se está dando la situación de violencia como tal. Y bueno, aquí tendríamos que actuar para detener la violencia existente a través de detectar y atender las situaciones de riesgo, identificar a los agredidos y construir conciencia del daño y las conductas violentas, con el objetivo de evidenciar y detener la evolución del detrimento individual, familiar y social, ¿no? Entonces, en el nivel secundario es cuando ya se nos salió de las manos, ya hubo agresión, ya hubo involucrados, ¿sale? Entonces, en ese momento, bueno, las acciones que tendré que tomar, pues tendrán que ser diferentes, las medidas tendrán que ser diferentes. Bien. De acuerdo a los protocolos, ¿no? Y aquí hago un paréntesis. Entonces, estamos, de acuerdo a los protocolos me indican qué debo de hacer. Así, tal cual, literal, dijimos, acuérdense que los protocolos no me puedo saltar ni un solo inciso, ¿no? Ni un solo paso, debo de hacerlos todos tal cual. Y dentro de los protocolos también hay niveles de acción, ¿no? O de responsabilidad para el docente, para el directivo y para el supervisor. Y es lo que vamos a ver ahorita en las siguientes láminas. Acuérdense, estamos viendo protocolos de acción para situaciones de acoso escolar. Nada más ahorita estamos viendo para acoso escolar. Y lo que vamos a ver en las láminas siguientes es
¿Cuál es mi responsabilidad ahorita? Lo que marca el protocolo como tal, que debo hacer como maestro, como directivo o como supervisor para atender una situación de acoso escolar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Porque después vamos a ver el de maltrato y luego el de abuso. ¿Ok? Bien. Entonces, responsabilidades mínimas de la comunidad educativa, autoridad escolar, ¿no? En este caso, autoridad escolar, ya dijimos quiénes son, ¿no? Pero nosotros, en este caso, el grupo que estamos ahorita trabajando, pues somos docentes, entonces lo vamos a ver desde el punto de vista del docente. Primer punto, de acuerdo a lo que marca el protocolo. Debo conocer y aplicar los documentos normativos y la organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública. Debo de conocer y observar la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Si ya lo detecté, debo informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo o indicador asociado a la posibilidad de acoso escolar. Después, debo detectar o recibir la denuncia de un probable caso de acoso escolar entre iguales y registrar la información referida en la bitácora. ¿Vale? Ya detecté que existe, informo a mi autoridad, identifico quiénes son las personas involucradas, registro la situación que se dio o que se está dando en la bitácora y por último informo al director del plantel en el lapso de la jornada escolar. ¿No? Si se vio una situación grave y por alguna situación omitimos y no comentamos y no hicimos este procedimiento y nos fuimos y al día siguiente lo hacemos y sucede algo, que Dios no lo quiera, entonces, ¿de quién va a ser la responsabilidad por no avisar? En este caso, mía, ¿sale? Del docente. Bien, ahora, yo como docente, hasta aquí es donde llega mi responsabilidad como docente. ¿Dónde termina mi responsabilidad? En el momento que yo ya informé al director, ¿sí? Ya hice el registro y por último informé al director del plantel durante la jornada escolar lo que sucedió, ¿no? Y le entrego los elementos para que él continúe con el protocolo. Entonces, en este caso, el protocolo o las acciones suben de nivel. Ahora, ¿quién continúa con las acciones? El director. ¿Y qué nos dice el protocolo? Primero dice, solicitar los antecedentes disciplinarios. El director tendrá que solicitar los antecedentes disciplinarios del alumnado involucrado, expedientes y o bitácora. ¿Vale? Por eso es importante la bitácora para llevar este registro. En el caso, como les digo, de secundaria, hay algunos apoyos se llama asistencia educativa, donde prácticamente ahí llevan el control de todos los chicos, ¿no? Los expedientes. Entonces, cualquier situación se reporta ahí y bueno, ante una situación de este tipo, nosotros lo reportamos como maestros a ellos, se hace todo el seguimiento y se registra, ¿no? Entonces, en algún momento el director tendrá que pedir esta información, ya sea si existe este espacio, bueno, a ellos, y si no, ¿a quién se lo van a pedir? Pues a mí, ¿no? En este caso, maestros de preescolar, maestros de primaria, pues tendrían que ustedes tener su bitácora y en algún momento se les requerirá si se suscita una situación violenta. Luego, segundo, contactar al padre, madre o tutor de las y los alumnos involucrados en el lapso de la jornada escolar para en distintos momentos darle a conocer a los hechos. Es decir, el director no debe citar a los dos papás al mismo tiempo. Primero cita a uno y luego cita con una variación de tiempo, cita a los otros padres de familia para enterarlos, ¿no? Para que no el conflicto no se haga más grande en algún momento. Informar al padre, madre o tutor del alumnado involucrado de los hechos acontecidos. Luego tendrá que levantar el acta de los hechos de acuerdo al formato, asegurando la confidencialidad de los datos con relación al caso. Documentar el caso en bitácoras y o expedientes, ¿sale? Acuérdense, había una bitácora una bitácora personal o en el aula y hay otra bitácora de forma general en la dirección. Bueno, en esta bitácora es donde también se registra, se documenta. En caso de existir lesiones, determina si requiere atención médica. El director, estamos hablando de las funciones del director de acuerdo a lo que nos dice el protocolo. Y en caso de existir lesiones y que éstas requieran atención médica, solicita la presencia de los servicios médicos municipales. ¿Vale?
en el plantel, o sea, el niño no se traslada, solicita la intervención en el plantel. Luego, realiza el reporte a través del número, este es un número que tenemos en Jalisco, en el caso de Monterrey, deberá haber alguna dirección de prevención de la violencia o alguna instancia de prevención de la violencia donde el director tenga que comunicarse para dar aviso. Y en el caso de Jalisco, se realiza este reporte a la Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia de la Secretaría de Educación, ¿sí? Obteniendo un folio del caso, se les entrega un folio. A partir de ahí, la Dirección de Equidad, ¿no? Empieza a tomar cartas del asunto y manda, dependiendo la situación de violencia, pues ya sea que mande a la dirección de psicopedagogía, escuela para padres, no sé, dependiendo la situación, la dirección empieza a actuar como autoridad para atender la situación de violencia dentro del plantel. Luego, informar de los hechos al supervisor escolar y o jefe de sector escolar durante la misma jornada escolar en un lapso no mayor a 72 horas con el soporte documental. ¿Vale? ¿Cuál es el soporte documental? Pues todo lo que por escrito, ¿no? Cómo describieron los hechos y cómo sucedieron las cosas por parte de los alumnos, la bitácora del maestro, la bitácora general, etcétera. Toda la documentación que forme parte del caso que se está dando. Luego, solicitar el consentimiento al padre, madre o tutor para la atención de los menores por parte de la Dirección de Psicopedagogía, que en algún momento la misma dirección, en este caso de Equidad y Prevención de la Violencia, también da aviso por su parte a la Dirección de Psicopedagogía para que pueda intervenir de acuerdo al caso de la situación que se está presentando. Y solicitar, por último, en un término no mayor a 3 días hábiles posteriores a los hechos acontecidos, la intervención en el plantel, según lo amerite del caso, como decíamos, a la Dirección de Psicopedagogía, la Dirección de Formación de Padres de Familia, el Programa Nacional de Convivencia Escolar y la Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia. Según sea el caso, el director, bueno, debe de comunicar esta parte, ¿no? Y ¿qué le toca al supervisor? ¿No? Todo eso le toca al director en el protocolo de atención para casos de acoso, situaciones de acoso escolar. En el caso del supervisor o jefe de sector, nada más notifica por escrito de los hechos a sus supervisores jerárquicos hasta llegar la información a la Subsecretaría de Educación Básica durante el lapso de la jornada escolar en que fue notificado o en su caso a más tardar el día siguiente hábil. Esta parte que comentas, Flavio, es importante señalarlo porque lo veíamos en diapositivas anteriores. Tenemos que cuidar que se realice la notificación en el tiempo de la jornada escolar. Y cuidar mucho la siguiente parte, que son las omisiones que pueden tener cualquiera de las personas involucradas, dependiendo de la responsabilidad que adquieren en el protocolo. Así es. Esto, como se menciona, pues las omisiones al presente documento por las autoridades referidas serán investigadas por el órgano interno de control cuando se involucre a un funcionario público. En los casos de las escuelas particulares será responsabilidad de la Dirección de Asuntos Jurídicos el seguimiento que se le dará a cada uno de estos casos, ya que se presentarán las denuncias de hechos que correspondan de conformidad con las atribuciones que le otorgue la Secretaría. Así es, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, como les decía, cualquier situación de omisión de estos puntos, pues bueno, ya se involucran más gente, el órgano interno de control, la Dirección de Asuntos Jurídicos, ¿no? Entonces, esta situación se puede agravar en algún momento cuando a lo mejor no había necesidad de llegar a tanto, ¿no? Entonces, sí debemos tener muy claro cuál es nuestro actuar cuando identificamos una situación de este tipo para poder al menos, ¿no? Desde nuestra situación muy personal, ¿no? Salvaguardar nuestra integridad y nuestra situación laboral también. Y bueno, asimismo, el director, bueno, se levanta, con toda esta información, el director tiene que levantar o se levanta un acta de hechos. ¿Y qué condiciones debe de tener el acta de hechos una vez que ya
se identificó el caso, ya se siguió todo el protocolo, etcétera, ¿no? Esta acta de hechos también forma parte de esa documentación que debe de tener el director en sus manos y que en algún momento también le debe de notificar al supervisor para que se den las investigaciones correspondientes y las actuaciones posteriores. Entonces, ¿qué debe tener el acta de hechos? Bueno, se sugiere que considere al menos los siguientes puntos. Recabar los relatos de las partes involucradas, como ya les decía anteriormente, ¿no? Yo les decía ahí que debían estar los documentos de las partes, de los testimonios de los chicos involucrados, de los padres de familia, del docente. Entonces, recabar, por eso dice las partes involucradas. Entonces, las partes involucradas es desde los alumnos, el docente, padres de familia, el mismo director, ¿no? En su momento. Y se recomienda que no sea al mismo tiempo y que los familiares o tutores estén presentes. Es decir, que si yo como maestro voy a dar mi versión, bueno, están los padres de familia para escucharlo, ¿no? En ese sentido. Asimismo, la parte agredida y la parte agresora también formando parte de la situación. Fíjense bien, aquí esto es para la integración del acta de hechos. Para la notificación que hace el director, acuérdense, a los padres de familia, no lo hace al mismo tiempo, ¿eh? Lo tiene que hacer en tiempos, o sea, una variación de tiempo. Primero notifica a un padre de familia, cita al otro, y el otro llega también y se le notifica por separado. Pero para la creación o la redacción del acta de hechos sí deben de estar presentes las dos partes, ¿sale? Muy bien. Y dice, asignar una clave de identificación. Esta clave de identificación, ¿cuál es, maestras y maestros? Es la que es el folio que les da al momento que hace el reporte, ustedes, ya sea al órgano interno de control, en este caso en Monterrey, o a la instancia a la cual se tiene que levantar esta incidencia, y se les da un número de reporte, y ese número de reporte es esta clave que dice aquí, ¿no? Asignar una clave de identificación, y es ese número que les entregan. En el caso de Jalisco, pues no la entrega la Dirección de Equidad y Atención de la Violencia. Debe tener los datos de la escuela, el nombre, clave del centro de trabajo, nivel, turno, ubicación, teléfono, correo electrónico, si cuenta con ellos, y el nombre del director o la directora. Nombre de las o las personas involucradas y de quien refiere el caso se aplica, es decir, a estos de la o las personas involucradas de quien refiere el caso. Esta acta de hechos la van a generar en todos los protocolos, ¿ok? Entonces, aquí menciona esta parte de quien refiere el caso se aplica, porque si es una autoridad escolar y hubo una agresión, ¿no? Acuérdense que se tiene que separar en ese momento, ¿no? Junto con el representante sindical. Entonces, a esto refiere esta parte de nombre de las personas involucradas en caso de que aplique. La fecha, la atención en que será realizado el evento, y el familiar, tutora o tutor del alumnado involucrado que asistió ante la llamada, ¿no? Todos estos datos debe contener el acta de hecho. Ahora, ¿qué otras situaciones relevantes debo de considerar? Una de ellas es la descripción de las palabras exactas, es decir, cuando ustedes están haciendo el acta de hechos, deben de poner tal cual lo que se está diciendo. Porque, y por eso está presente los padres de familia, ¿no? Para que en un momento puedan fungir como testigos de lo que se está diciendo. Si ustedes lo hacen y primero toman la declaración de los chicos, ¿no? Y después el chico se retracta y no hubo nadie que estuviera ahí, pues se van a meter en algún problema en ese sentido. Entonces, deben ser las palabras exactas que fueron utilizadas por niños, niñas o adolescentes cuando refirió el acto violento, o del adulto cuando denunció, y narrar la conducta de los niños, niñas, adolescentes o de la persona adulta, describir el aspecto, es decir, el aspecto de los niños, resultados y acuerdos generados a partir de la intervención preventiva y la atención. Debe llevar nombre y firma del director, nombre y firma del padre o tutor del estudiante y nombre y firma del docente, ¿no? Todo eso debe contener el acta de hechos, ¿vale? Y deben de considerar todas estas situaciones para la creación de la misma, ¿vale?
Y bueno, estas imágenes después se las comparto porque quedaron así como muy, un poco borrosas, pero prácticamente lo que les acabo de escribir en las láminas, ¿no? En cada uno de los diferentes actores es esto. Está aquí a través de un diagrama de flujo, ¿no? ¿Qué es lo que hace la autoridad escolar? En este caso el docente, ¿qué le toca al directivo? ¿Qué le toca qué le toca al padre o la madre o tutor? A la dirección de prevención escolar, Maestro Flavio, y si etcétera. vemos en ese flujograma anterior, podemos identificar que quien tiene la mayor responsabilidad de llevar a cabo el protocolo es el director. Es el director. Uh-huh. Si observamos, la autoridad escolar, pues es nada más informar. Pero quien tiene que llevar a cabo todo el acta de hechos, notificar, hacer las entrevistas con cada uno de los involucrados, redactar la descripción de la narración, en fin, tienen que ser tan específicos que la responsabilidad recae principalmente en el director. Así es, ¿no? Aquí hay un comentario, dice la maestra, disculpe, cuando el director o supervisor es una de las personas involucradas, ¿quién recaba la documentación? En este caso, la autoridad inmediata superior, ¿no? En este caso, debería ser el director del nivel, ¿no? El caso se va a la dirección del nivel y ellos son los que en algún momento tendrán que mandar a alguien como responsable para que pueda tomar toda la acta de los hechos. O en su caso, podría ser la misma dirección, bueno, en el caso de nosotros, la dirección de equidad ¿cómo se llama? De equidad y violencia, ¿no? Podría ser también. Pero definitivamente es avisar acuérdense que siempre es avisar siempre a la autoridad inmediata superior. En este caso, en el caso del supervisor, si el supervisor fue si el director fue el que actuó, ¿no? El supervisor es el que hace todo, tendría que hacer todo esto, ¿no? Y informar a la dirección de nivel. Si el supervisor fue el que incurrió en esta situación, tendría que avisarse a la dirección, ¿no? Dirección del nivel como tal, o al director de nivel, para que tomen cartas en el asunto y, bueno, deslinden de responsabilidades a quien tengan que hacerlo, ¿no? ¿Sí, maestra Mariana? Entonces, no sé si yo desconozco si se ha dado un caso de acoso, bueno, no sé, de un supervisor a estudiantes, la verdad no conozco un caso. Sí conozco de directores, de maestros, pero de supervisor muy pocos, por decirle que no conozco ninguno, pues en lo personal. Pero bueno, ese sería el actuar, ¿no? En algún momento si se llegara a dar. Entonces, y aquí, bueno, por ejemplo, la dirección de psicopedagogía, que es lo que va a hacer, ¿no? El director y luego las diferentes instancias que podrían estar involucradas para intervenir en el plantel, dependiendo el nivel de acoso o de violencia que se ha dado. Y bueno, en este caso, la Subsecretaría de Educación Básica que le corresponde, ¿vale? ¿Ok? Entonces, hasta aquí le vamos a parar por el día de hoy, ¿ok? Nos vamos a quedar nada más con esta parte de los protocolos de acoso. Ya subí yo a su aplicación, creo, ya están las 3 primeras lecturas que tiene que ver con esto, para que si las quieren ir leyendo, las puedan ir trabajando. Acuérdense, a lo mejor van a decir, son muchas lecturas, probablemente sean muchas lecturas, pero créanme que son menos que si les compartimos toda la bibliografía que se tiene que atender o ver para cada uno de los diferentes dominios, ¿no? Entonces, esto es como un resumen de esa bibliografía con los aspectos más importantes y definiciones y conceptos que ustedes deben tener muy claros, que les va a dar, pues, en algún momento esta solvencia para que puedan responder o puedan identificar dentro de los casos que nos plantean en el instrumento de evaluación, ¿no? De qué nos están hablando para poder responder, ¿sale? Entonces, nos veríamos la siguiente semana para terminar ya ahora sí con los protocolos y con el manual de intervención, que sería lo que tendríamos que abordar en este dominio número 4, ¿sale? Ahorita sí es un poquito extenso porque, bueno, tuvimos que atender o revisar primero algunos conceptos previos,
para que ustedes tuvieran como todo el panorama, y ahora sí tendríamos que ir viendo cada uno de los protocolos en esta dinámica que manejamos ahorita de los diferentes casos de situaciones más bien de violencia que se pudieran suscitar en un plantel. ¿Sale? ¿Dudas que tengan hasta ahorita, maestras, maestros? Pregunta, ¿cómo les ha ido con los simuladores de los dominios anteriores, tanto del dominio 1 como del dominio 2? ¿Les fue sencillo? ¿Les fue difícil? ¿Cómo les ha ido con estos simuladores que llevamos realizados? Se me hace que ni los han hecho. No, ayer, bueno, sí he hecho los que están ahí en la plataforma que tenemos nosotros, y he leído. Y ayer abrí uno de otra parte que venía en Facebook, y del artículo 3º y de la Ley General de Educación. Y eran 20 preguntas y dije, a ver cómo me va, pues nada más he hecho los que hemos visto aquí. Y solo 2, y bien enojada porque eran bien obvias, o sea, 2 tuve más, y eran bien obvias las respuestas, y me acordé tanto de la maestra Alma que cómo leemos las preguntas, cómo debemos de relacionar, o sea, eso me ha servido mucho, el hecho de hacer por partes la pregunta y entenderla es lo que a mí me ha ayudado. Pero he hecho los simuladores de aquí también, y sí, 3, 4 mal al principio, pero estoy duro y duro y duro hasta que ya, ¿verdad? Pero sí me gusta el hecho de, yo requiero mucho de comprender, ¿cómo les puedo decir? Así como ustedes nos lo explican con manzanas, así necesito yo una explicación. Y no me ha ido tan mal, considero yo, pero sí el hecho de tropezar cuando es tan obvia la pregunta, pues es lo que me da coraje. Sí, sí. Pero muy bien. Mire, lo importante, y creo que lo hemos comentado hasta en otras sesiones, lo importante es la práctica, porque la práctica es lo que nos va a generar esta habilidad para responder cualquier instrumento. A lo mejor nosotros proponemos uno, ustedes encuentran otros en otras plataformas, adelante, realícenlo, es parte del proceso formativo, ¿no? Ahí es realmente cuando te vas a dar cuenta, porque lo que nosotros te damos no es más que un desarrollo de la habilidad para responder los reactivos. Pero en la realidad es que los mismos reactivos que nosotros te ponemos no son los mismos que van a venir en el examen, sino que es simplemente la práctica misma la que te va a ayudar a identificar la base del reactivo y el cómo ir descartando las posibles incongruencias de la pregunta a dejar nada más las posibilidades de respuesta. Y eso es lo importante. Bueno, que le ha funcionado, maestra Lupita. Felicidades. He querido entrar al de Lucicam, pero no he podido. Sí. No se preocupe, al final. Ya ven que requiere. Sí. Al final lo haremos. Lo que queremos es primero terminar con la explicación de los dominios. Acuérdense que hay después una sesión para específicamente de reactivos, ¿no? Vamos a hacer una actividad en ese sentido. Y en ese momento les podemos explicar cómo ingresar a ese simulador para que ustedes hagan ¿cómo dicen? Como el cáliz a lo que se van a enfrentar en el momento que tengan que hacer el instrumento en forma virtual, ¿no? En sus casas. Entonces, sí lo tenemos contemplado. No se estresen, Norisa, porque tengan que entrar. Vamos poco a poco, mejor vamos afirmando, reafirmando conceptos, vamos generando la habilidad. Y luego ya cuando lleguemos a esta parte, entonces ahora sí podemos empezar a probar, ¿no? En una situación posible, ¿no? Que pudiera ser real de lo que me voy a enfrentar en lo sucesivo. De eso se trata. Entonces, pues qué bueno, maestra Lupita, y espero que también a los demás les esté funcionando bien. Ese es el propósito, ¿no? Estamos trabajando con ustedes de brindarles este apoyo. Y bueno, esperemos que los resultados, pues en su momento, pues sean lo más favorable posible, ¿no?
Y bueno, por mi parte les agradezco el tiempo que se dieron para atender la sesión el día de hoy. Y bueno, ya les estaremos comunicando la siguiente semana, por ahí de lunes, qué día nos vamos a conectar nuevamente para terminar este dominio 4. Y bueno, pues por último, continuar con el dominio 3 y ya casi prácticamente pues ir preparándonos o afinando ya los últimos detalles para poder presentar nuestro instrumento de valoración, ¿sale? Cuídense mucho. ¿Alguien tiene Muchas alguna gracias. otra duda? No, muchas gracias. Ok, pues cuídense mucho, me dio gusto verles. Bueno, a las que prendieron a las que prendieron y a las que pude leer, ahí está, mira la maestra Lupita. Es que es la Y a mera las hora de la cena. mira, ya. Y estamos haciendo la cena y estamos escuchando. Ahora que estoy transmitiendo desde la cabina de la estrella esta de las guerras de las galaxias, ¿no? Ya lo vi, voy a actualizarlo. Entonces, pues bueno, desde acá, desde el espacio, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos Muchas vemos la gracias. próxima semana, ¿sale? Gracias. Sí, muchas gracias, hasta luego. Bye. Bye. Gracias, igualmente. Buenas noches.